Pero vamos a hablar con Agustín Falco, que es director de cine, realizador audiovisual. Me parece interesante su mirada, su postura sobre esto y cómo puede repercutir ya en el corto plazo, en un 2024 que viene muy, pero muy bastardeado por el gobierno de Milei en cuanto a cultura. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, lo que se conoce es que hay baja de contratos. Sí. Y también recortes a el instituto, digamos, de cine argentino. Sí. Están sucediendo muchas cosas. Muchas de estas cosas las temíamos. Lo que está sucediendo ahora es que se hicieron concretas a partir de este decreto. Hay que tener en cuenta que además hay un montón de producciones cinematográficas que están viendo interrumpido su proceso de realización porque se han suspendido la acción sobre todos los expedientes del instituto. Entonces, sin aviso, digamos, sin plazo enunciado por las nuevas autoridades. En realidad, lo que está sucediendo de fondo no tiene motivaciones económicas, ¿no? Porque incluso el decreto termina con una frase horrible que dice algo así: nunca se hará una película a costas del hambre de nuestros niños, una cosa así, una cosa horrenda que está en un documento oficial nunca visto. El verdadero tema no es económico, sino que es simbólico, es cultural. Porque el Instituto Nacional de Cine, hay que recordarlo, no funciona con del presupuesto nacional. Tiene su propio mecanismo de recaudación. El grueso de los fondos del Instituto Nacional de Cine provienen del corte de entradas de cine, que el mismo instituto recauda, administra a través de su tesoro y todas sus divisiones de funcionamiento. A ver, explicarle a la gente cómo se recauda Cualquiera de nosotros para que el va al funcionamiento cine, del Inca. Exacto, cualquiera de nosotros que va al cine a ver cualquier película en el ámbito nacional, paga una entrada y un porcentaje de esa entrada el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales lo retiene para generar un fondo de fomento que se aplica mediante distintas líneas y según, vamos a decir, los criterios y las políticas de cada gestión, ¿no? Hasta el momento ese fondo es un instituto que funciona muy bien y funciona de manera muy similar a la de otros países del mundo. Francia, México, Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay. Bueno, digamos, prácticamente todas las cinematografías del mundo funcionan más o menos de la misma manera, a excepción de la norteamericana y la india, que tienen otra lógica, porque tienen otros mercados. La estadounidense global, la india interna, pero es masiva, digamos, no necesita otro funcionamiento salvo el que tiene en este momento. El Instituto Nacional de Cine entonces se alimenta de recursos a partir de un sistema que está separado de los impuestos que paga la gente que nos está viendo, de las retenciones de las cargas sociales que pagan sus empleadores o que le retienen a ellos. Tiene otra lógica, está separado de cualquier... O sea, es un instituto autárquico. Es autárquico y que tiene sus propios fondos, los maneja y además es una de las pocas instituciones públicas nacionales. ¿Y entonces qué es lo que recorta el gobierno nacional? Las razones es un programa cultural. Es la aplicación de un objetivo, que es básicamente de financiar o desarmar ciertos segmentos de la cultura. ¿Por qué? Porque la gente que en general, esto sí, digamos, hay que decirlo un poco más complejo, pero digamos, es evidente, cada vez más evidente, el gobierno tiene la sospecha, un poco fundada en ideas un poco antiguas, que forman parte quizá de la Guerra Fría, pero no de la actualidad, son absurdas, que todas las personas que se dedican a la cultura o a la comunicación o a las humanidades están relacionadas a ideas que ellos llaman marxismo cultural, que vendría a ser aquello que de este lado de la Puerta de Hierro en los años 50 se enunciaba en contra del Oriente comunista. Digamos, es el revival de toda una cultura y de una puja que está absolutamente... que es de modé absolutamente, pero que tiene una razón de ser. La gente que por lo general trabaja en la cultura o en la comunicación, las humanidades, entiende que los lazos que nos unen a nosotros son algo más que, vamos a decir, los lazos de la oferta y la demanda. Son lazos simbólicos. O sea, entre nosotros dos, entre los muchachos que conocemos que detrás de cámara, nos unen lazos que hacen que exista algo que es la sociedad. Ellos no creen en la sociedad. Para la ideología que sustenta el gobierno, lo único que son individuos y la relación que nos mantiene con terceros es una relación propia del mercado.
Entonces, toda idea que se salga de eso, para ellos es comunista. Es un delirio. Y entonces, de fondo, todas estas mentiras que se dicen que la plata del Instituto de Cine se podría ir a un hospital o podría ir a la gente que está pasando hambre, etc., es una falacia que incurre en realidad a un proyecto cultural, que es el de desarmar eso que ellos consideran que son usinas de conciencia social, en las que hay distintas miradas. Porque, Pero, a ver, sí, explícame esto, digamos, sí, la resolución que tiene sí, el gobierno nacional ujú, sobre este instituto autárquico. ujú. Lo que no entendería es cómo, qué es lo que se recorta absolutamente, porque si vos me decís que es un instituto autárquico, puede llegar a recortan, seguir sí, se movilizándose recortan. por sí mismo. No, se recortan. Lo que pasa es que, claro, el gobierno, el instituto no lo pueden disolver porque el instituto está creado por ley y solo se puede disolver mediante la sanción de otra ley, que estaba contenida originalmente en el texto original de la ley Ómnibus. Al caerse la ley Ómnibus, al caerse también esos artículos que no iba a votar prácticamente nadie, quiero aclarar, los artículos de cultura prácticamente se desecharon en primera instancia, digamos, digamos, al no tener la herramienta jurídica para cerrar el instituto, lo que hacen es instrumentos que puede formular el presidente, que sí lo nombra el Ejecutivo, para congelar su funcionamiento. Y básicamente lo que hace es, corta las contrataciones, despide a los empleados, elimina la posibilidad de hacer gastos de movilidad, transporte, etcétera, corta los giros de partidas a las provincias, porque el instituto es un instituto nacional y federal, que lo que hace es también girar fondos a las provincias para determinadas líneas de fomento, etcétera, y detiene la movilidad de los expedientes, o sea, cualquier posibilidad que cualquier película que se esté filmando pueda seguir con su normal desarrollo. Entonces lo que hace el gobierno, mediante los instrumentos que puede, a través de su presidente, es congelar su funcionamiento, es decir, paralizarlo. Vos me decías que se van a cortar algunos proyectos que ya estaban en evolución, todos en los proceso. proyectos. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Tenés el Y será, dato? mira, deben ser entre 250 y 300 proyectos, a nivel nacional de todo tipo, desde documentales, películas de ficción, series, cortometrajes, etcétera. ¿Cómo sería? Además del Festival de Mar del año? Plata, El Festival de Mar del Plata, me imagino, también digamos, sí. Ventana Sur y otras instancias de ambiente y instancias formativas. O sea, a ver, esos 250, 300 proyectos que están en proceso, ¿cuánta gente hoy más o menos está nucleando de forma laboral? Quiero que verlo, pero yo creo que deben ser de manera directa y deben ser más de 15.000 personas. 15.000 personas, Sí. 15.000 personas afectadas Sí. por esta decisión del gobierno Y de central. manera indirecta, 3 veces más. Porque una película no solo contrata técnicos, actores, músicos y técnicos de postproducción y demás, sino que además contrata movilidad, transporte, alojamiento, seguros. Para decir algo burdo, ilustrativo, puede ser desde la película de Pablo Echarri, que está, Sí. una docu-serie, digamos, Sí. que esté hoy dentro de las posibilidades, porque se han hecho proyectos que son, productos que son de excelencia a nivel mundial. Todo eso en el año 2024 por lo menos va a estar Va a afectado. estar frenado, sí. Cabe aclarar que el instituto no financia películas completas. O sea, el instituto hace un aporte que forma parte después del financiamiento total de la película. El instituto ejerce, como se ejerce en otros ámbitos de la economía, una especie de fomento a la promoción industrial. Así como hay otros sectores. Es que es una industria. Claro, es una industria y además que mueve no solo dinero, sino... Ahí es un error, o sea, Sí. recién el comunicado Sí. lo termina firmando el Ministerio de Capital Humano. Sí. Debería estar dentro de un Ministerio de Producción. De hecho, los abogados que saben del tema están considerando que no es válido Claro. ese decreto por esa y otras razones. Pero acá el cine y la audiovisual en general es una industria y mueve mucho dinero, trabaja mucha gente y además, así como a alguna fábrica por políticas de promoción industrial se le permite asentarse en un lugar sin pagar tal impuesto, ¿no? Condonando cierta cuestión impositiva, lo que hace el Instituto Nacional de Cine es te da una parte que con suerte hoy es el 30% de la producción, del presupuesto total de una película, para que vos puedas ser competitivo a nivel nacional e internacional, principalmente frente a otras economías, digamos, ¿no?
eso es simplemente lo que hace. Lo que hace es hacer una manera, establece un puntapié financiero para poder conseguir más fondos, etcétera. Ninguna película argentina hoy se financia con el dinero del instituto. Hay muchas películas que llegan a un porcentaje mínimo de eso, pero siempre es, digamos, una garantía de competitividad frente a, vamos a decir, a mercados más poderosos. Me vienen a la cabeza distintos polos audiovisuales que hoy están en el territorio argentino. Sí. ¿Cómo los afecta eso también? Bueno, el interior, notablemente. Notablemente porque, vamos a decirlo de la siguiente manera, las industrias audiovisuales en el interior tienen una dificultad mayor para insertarse en los mercados internacionales, ¿no? Que por lo general ponen la lupa sobre Buenos Aires. Y bueno, la verdad, lo cierto es que la falta de federalismo del Instituto Nacional de Cine es una deuda pendiente del Instituto. Y que era una eso discusión es más allá de la decisión de Milei. Más allá de la decisión de Milei. Es un viejo debate. Claro, es un viejo debate, como hacía un debate que, digamos, un vaivén entre dos posturas, dos políticas que tuvo históricamente el Instituto, que es dar mucha plata a las productoras grandes que pueden garantizar previamente ingresos, o dar menos plata a más productoras, incluso las emergentes, para que se promueva la industria, por ejemplo, en el interior del país. Esa es una discusión que existió siempre. Esta es otra discusión. Esta discusión es, el cine nacional no debe existir, o debe existir, digamos. Es una discusión mucho más de raíz, digamos. Y nosotros desde el interior... O sea, para vos, Milei no quiere que exista el cine nacional. No, para nada. No, porque, a ver, en esta concepción ideológica piensa que es una propaganda marxista. Exacto. Pero tampoco el teatro y tampoco las artes visuales, tampoco el estudio de la cultura en general es propagandística para ellos. Exactamente. Porque ellos no se reconocen solo la ideología en los otros, pero no se reconocen a sí mismos como factores ideológicos, digamos, ¿no? Ellos tienen la verdad y lo que están equivocados son los otros. Y además eso movilizado, lo hemos visto, por cuestiones incluso hasta místicas. A ver, ¿cómo es eso? Eso nos vamos del tema, pero dale, digamos, sí. Tomar decisiones políticas mediante la tirada de cartas o decisiones económicas mediante la charla con espectros a través de perros, o también tomar como verdad revelada teorías de autores de economía que se parecen más a cuentos de Ray Bradbury que a textos científicos, ¿no? Como Rothbard y demás, que es absurdo, digamos, muy interesante, pero bueno, es ciencia ficción prácticamente, ¿no? Sí. Digo, contradice incluso las mismas bases de cualquier pensamiento liberal. Digamos, los ilustrados, Kant decía, la religión dentro de casa y en la esfera pública la razón. Y acá más bien parece todo lo contrario, ¿no? La razón solo para el vínculo entre las personas y el delirio y el misticismo para la cosa pública, digamos. Agustín, ¿y qué queda ahora, digamos, por hacer? ¿Que alguna presentación judicial, administrativa? Claro. ¿Cuál es por lo menos, qué es lo que están diagramando como resorte ante esta decisión central? Va a haber presentaciones judiciales, seguramente, porque todos los expedientes que el Instituto de Cine tiene, digamos, en su poder, atraviesan procesos que están garantizados por ley, ¿no? Y al mismo tiempo va a haber cierta resistencia. Hay una cosa que me gustaría aclarar, que es lo siguiente, digamos. Mal que le pese al gobierno, o sea, el arte no va a dejar de existir. Y el cine tampoco. De hecho, hoy en día, seguramente, en los lugares más recónditos del mundo y más complicados del mundo, el arte existe. Yo estoy seguro que ahora en Franja de Gaza alguien está haciendo una película, digamos, ¿no? Eso va a seguir existiendo. Las consecuencias van a ser duras en el sentido que a ellos aparentemente les preocupan, van a ser económicas y laborales y demás. El arte, mal que les pese, va a seguir existiendo. El dato de que haya 15.000 personas afectadas y 45.000 aproximadamente indirectamente. Sí, el resultado va a ser más gente necesitada, más gente enojada y más arte en contra de él. Esa es la única, esa va a ser el resultado de todo esto, no tiene otra solución. Yo el otro día me estaba preguntando si alguien haría en este momento una especie de biopic de Milei. Yo me apunto. Sí, ¿por qué no? ¿Y cómo sería la reacción del gobierno central con Milei a la cabeza? Habría que esperar un poco más, sí. Habría que esperar un poco, que digamos, eso tiene que decantar y bueno, se tienen que alejar de algunas películas que ya existen, como Joker, por ejemplo.
¿no? Ni me hagas Para acordar que- la para que tenga algún la hipótesis que tengo de Joker, el último Joker de la verdad que Sí. es un reality show lo que estamos Tal viviendo. cual. Y esa última escena donde el entrevistador es Robert De Niro con, Ujú. bueno, no recuerdo ahora De Joaquin Phoenix, sí. sí, Joaquín Phoenix, Ujú. realmente es tétrico, pero me parece que es como en algún momento dijo Jorge Lanata, es el psiquiátrico dirigido, digamos, por el psiquiátrico con los copitos que quisieron matar a Cristina, Hay más o que menos. hay que agregarle racionalidad a esta cuestión, ¿no? Me parece que hay un grado de delirio bastante importante y yo creo que hay mucha gente que está enganchada de eso, ¿no? Y hay que dudar un poco también uno está obligado a dudar de tus propias convicciones. Ujú. Yo me veo obligado también a cuestionar la forma en que funcionan algunos organismos del Estado. O sea, cómo uno va a estar de acuerdo con el desperdicio de dinero o con la mala gestión. Y eso, uno no puede estar a favor de eso, pero hay que agregarle un grado de racionalidad a la cuestión, digamos. De humanidad. De humanidad. Y bueno, como decía Lacan, ¿no? El loco que se cree rey es loco, pero el rey que también se cree rey también está loco. Digamos. Y un poco está pasando eso, digamos, ¿no? Es decir, no podemos llevar la discusión al nivel de discusión que ellos tienen. Nosotros no tenemos un prejuicio ideológico con el gobierno. Lo que entendemos es que hay que ser razonables y trabajar todo en el marco de los contratos sociales, que son los de la República, los de la democracia, y en nuestro caso los de los sectores interesados en que la economía funcione. Nosotros queremos que la economía funcione mejor, incluso, que antes. Agustín, ha sido un gusto, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes.